Buenos días, buenos días, mi estimado hermano, que Dios me los bendiga a todos. A los que viven aquí en San Cristóbal, está hoy el cielo parcialmente nublado, así que si van a salir, busquen su paraguas. Y bueno, acompañen todos y gracias por estar ahí, que tengan un exitoso y muy lindo fin de semana. Como es costumbre, hermanito, para mí, leer un pasaje del capítulo que nos corresponde hoy. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 11. Por lo tanto, estoy usando la versión Nueva Traducción Viviente. Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención, dice Pablo. Yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, porque esto es importante enfocarlo. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Sábado, comer cochén, todos los 613 mandamientos que practicaban o practican el pueblo de Israel, dice el versículo 4. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Versículo 5. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ustedes corrían muy bien, le dice Pablo, la carrera. ¿Quién le impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, dice Pablo. Por supuesto que no, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas y Dios juzgará a la persona que lo están confundiendo, sea quien fuera. Bonito, me gusta la nueva traducción viviente porque no hay paradojas, no hay moraleja en este estudio, no hay parábolas, simplemente se enfoca en lo que tiene que decirnos porque es muy importante. Y cuando estamos hablando del libro de Gálatas, estamos hablando de que debemos de mantenernos en el evangelio que Dios prometió por medio de nuestro Señor Jesucristo. Interesante. Quiero dar gracias al hermano Beto y al hermano Roberto Miranda y al hermano Gustavo por los 4 capítulos anteriores, fueron excelentes. Y ahora tengo un enfoque más exacto de lo que es el libro de Gálatas. Y me gustó mucho y me maravilló, como dice Pablo, de que haya sido el primer libro que haya sido escrito de todo el Nuevo Testamento. Se escribió por ahí por 49, 50 de nuestra era. Y que todavía los apóstoles no habían escrito ningún libro y que todavía estaban vivos. Mira la inmediatez de esto que escribió Pablo a la provincia de Galacia, que no es precisamente una ciudad o una sola iglesia, sino a varias iglesias. Esa iglesia fue la que visitó Pablo en su primer viaje misionero y se conocen como Antioquía de Pisidia, Listra, Iconio y Derbe. Esas fueron las iglesias que estaban en la provincia de Galacia
al sur de lo que hoy se conoce como Turquía. Y lo que llama la atención es eso, la premura, como se escribió esta carta. Estaban todavía vivos los apóstoles, quizás el que estaba muerto era Santiago, que había sido muerto a espada. Y eso se hizo antes del primer concilio que se realizó en el año 50, que está escrito en el Hechos capítulo 15. Me llamó mucho la atención eso, la premura. Por eso Pablo en el primer capítulo, en el versículo dice, yo Pablo, apóstol, no por los hombres, sino por Dios, hace esa entrada porque es importante, por lo que está en juego no es cualquier cosa, sino es el plan de salvación de Dios. Interesante esta parte, hermanitos. Yo quería mostrarles este libro. Este es conocido como el Torá. Es un libro que está traducido en hebreo en español y me sorprendió que está al revés. No es que yo sea brutico, sino que así se escribe. Se escribe el Torá, el libro de los importantes de los israelitas. Y ya conocemos cuál fue la causa por la que Pablo escribió esta carta a los Gálatas, porque los judíos que siempre quieren mantener el estatus y algunos que ya se habían convertido al cristianismo, ellos querían mantener ese mismo estatus y cuando se enteraron que los gentiles habían conocido a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ellos quizás no pidieron eso y quisieron enseñarles a los gentiles una mentira de que lo que estaba enseñando Pablo no era verdad o que estaba incompleto, que para la salvación tenían que circuncidarse y no solamente circuncidarse, sino guardar las leyes que Dios les dio al pueblo de Israel o pretender hacerlas. Por eso que es importante, hermanos, que en el capítulo 1, que en el contexto del libro, que lo citó ayer el hermano, el contexto del libro es precisamente el capítulo 1, en el versículo 6. Voy a leerlo en la nueva traducción viviente, porque lo hace de una manera muy literal. Dice Pablo, capítulo 1, versículo 6. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, maravillado, anonadado, preocupado de que ustedes estén apartando tan pronto de Dios, le dice Pablo a los Gálatas, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, dice esta versión. Pero no lo es en absoluto. Ahí dice, en esa versión Reina dice, no es que haya otro. Pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por lo que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Dice versículo 8. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia, diferente a la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Y esto es una parte que hace una característica importante del libro de Gálatas, que evoca la maldición. Le hemos predicado que le caiga la maldición de Dios. Y le repite en el versículo 9. Lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que sea esa persona sea maldita. Maldita sea la persona. ¿Sabe cuál es el argumento que usaron los judíos, porque los cristianos judíos, para engañar a los cristianos de Galacia? Está estipulado ahí en el capítulo 3, versículo 10, porque ellos están usando la palabra de Dios también. Dice Pablo a ellos, sin embargo, 3:10,
los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición. Eso es lo que acaba de decir ahorita en el capítulo 1. La maldición de Dios. Porque la escritura dicen, y esto es lo que usa esta gente para engañar a la gente, que por a veces se sorprende cuando vean la imagen de un israelita, de un judío, porque siempre es el pueblo de Dios. Hoy en día también a la gente ve a un israelita hoy, como que hay que rendirle pleitesía, ¿no? Ellos tenían esa particular también, porque mantienen un estatus, y es normal, es el pueblo de Dios. Pero dice, porque la escritura dicen, hablo paréntesis, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Entonces yo también utilizaba la maldición. Entonces le decían, oye, usted está bien. Ah, fueron bautizados para, oye, qué bueno. Y se confesaron y se arrepintieron, chévere, pero le falta esto. Tienen que circuncidarse. Porque dice la escritura que el que no cumple la ley de Dios es un maldito. Y Jesús ya conocía eso. Jesús trabajó con ese tipo de personas que estaban enfocados en esa cosa, estaban tan cargados, tan pesados, el yugo que llevaban, que ellos ya eso era una realidad, la nueva Jerusalén cuando estaba Jesús ahí en vida. En Mateo capítulo 23, hermanito, vamos a buscarlo. Mateo capítulo 23. Jesús está hablando con los fariseos y con los escribas. Y me gusta mucho esta parte porque ahí es donde nace ese deseo de querer involucrar a los gentiles en las cosas que no tienen que estar involucrados. En Mateo capítulo 23, en el versículo 2, Jesús hablando con los fariseos les dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que oigan, está hablando con él, todos los que oigan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a su obra, porque dicen y no hacen. Versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes bien, dice versículo 5, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y el versículo 13 me gusta esta parte, dice, mas ay de vosotros, escribas fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y el más cruel es el versículo 14, 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra. Ojo con esto. Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito. O sea, ellos se viajaban atravesando los mares y llegando hasta Asia, hasta la provincia de Galacia, para hacer un prosélito. Un prosélito es una persona que quiere ser judía. Está el prosélito, está temeroso de Dios, pero el prosélito es que quiere convertirse en un judío. Entonces aprovechan eso y van y dice, y una vez hechos, o sea, una vez de convertirlos, les hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Es lo que le está pasando a los hermanos de la iglesia de Galacia. Cuando esta gente llega a enseñarles otro evangelio diferente. Entonces Pablo dice, no es que haya otro, sino que algunos perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y digamos que el cuadro o el espejo más exacto de cómo infundió eso, de llevar las cargas pesadas a la gente, que yo ni siquiera podía moverla, se ve en el ejemplo del joven que enfrenta a Jesús en Marcos capítulo 10.
En Marcos capítulo 10 nos conseguimos a un joven que enfrenta a Jesús y le dice a Jesús, maestro bueno, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Entonces Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Versículo 18, Marcos 10, 18. Ninguno es bueno, sino solo Dios. Entonces, ¿por qué él pensaba que era bueno? Porque pensaba que por las obras de la ley lo hacía bueno. Yo también lo veía a un Jesús también, pero no como el Mesías, sino como el maestro. Entonces Jesús le dice, bueno, los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes y honra a tu padre y a tu madre. Cuando este joven escuchó eso, le dijo, oye, maestro, qué bueno, porque esto lo he guardado desde mi juventud. Yo he cumplido con todas estas cosas. Yo sí me he encargado, yo sí con mis manos he hecho toda esta obra. O sea, me merezco la vida eterna. Ese era el enfoque que tenía como pueblo de judío, que por las obras podía alcanzar la vida eterna. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, le falta una cosita. Y esta parte es muy importante. Aquí dice que vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Nosotros nos enfocamos en que sí, no lo hizo porque era muy rico, tenía muchas posesiones. Pero no, Dios le está diciendo, mire, te falta un mandamiento que es más importante. El mandamiento más importante es que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cuando la gente se enfoca en sí mismo, quita a Dios, porque piensa que por sus obras puede conseguir la salvación y la vida eterna. Estaba caldo de cultivo para pocas gentes. Por eso que cuando Jesús vino, según Juan capítulo 1, versículo 3, a los suyos vino y a los suyos no le conocieron, porque no conocieron verdaderamente el propósito de Jesús y el Mesías. Por eso que Pablo, en el capítulo siguiendo el capítulo 5 de Gálatas, en el versículo 12, dice Pablo, ojalá, Gálatas capítulo 5, versículo 12, dice Pablo, ojalá se mutilasen los que os perturban. Ojalá me gusta como lo dice la versión de la traducción viviente, dice, el versículo 12, dice, ¿cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión, se mutilaran ellos mismos? O sea, en vez de estar quitándole el prepucio a toda ese poco de gente gentiles, y cuando se habla de mutilarse ellos mismos, vaya que lo que está diciendo es fuerte. Pero Pablo está diciendo, ¿por qué están haciendo mucho daño a la iglesia? Ya Pablo lo había tratado, lo va a tratar de otra forma en el capítulo 3 de Filipenses, cuando le dice a los de Filipo, le dice en el versículo 2, cuídense de esos perros, tratando el mismo tema, cuiden de esos perros, y con el respeto de los perros, ¿no? De esa gente que hace lo malo, que hace malas obras, esos mutiladores que le dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Cuiden de esos perros. Y no es como los perros que tenemos hoy en día que los cuidamos y son domesticados y queches ahí, no, no. En ese entonces los perros no eran domesticados, llegaban en manadas a los pueblos para saquearlos, robar lo que puede hacer y salían. Por eso dice, cuiden de esos perros, de los malos obreros, de las malas personas que hacen lo malos y de los mutiladores de cuerpo. Mutiladores de cuerpo. Entonces, por eso Pablo termina diciendo en el capítulo 13, hermanos, ¿por qué vosotros, hermanos,
a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Y le tira esta perlita tan bonita que es la que le da el propósito de la ley para ellos y para nosotros. El propósito de la ley es esta sola, se cumple una sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro evangelio. Y hoy en día se está utilizando mucho la libertad en Cristo y la convertimos en libertinaje. Yo conocí una amiga que estaba invitándola a la iglesia hace poco y no quiso, pero una vez la conseguí, me dice: alegre, Ember, ¿qué pasó? Oye, conseguí una iglesia donde yo puedo hacer lo que yo quiera. Oye, qué bueno, dije yo así, dame la dirección. Yo le dame la dirección, pero para yo no ir. Pero cuando se habla de la libertad en Cristo, no significa libertinaje, hermano. Por eso que Pablo, ahí en el versículo 7, diciendo: anda en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque las obras de la carne son estas. Y más adelante dice que debemos andar en el espíritu, pero el fruto no habla de obras, sino que el fruto del espíritu son estas cosas, porque son diferentes las cosas. La obra de la carne es lo que hace el hombre, pero el fruto del espíritu es lo que Dios nos da, lo que Dios saca de nosotros: amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. No hay otro. No hay otro evangelio. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este momento tan especial en que podemos, de alguna manera, Señor, entender tu palabra y ponerla a servicio de los hermanos que humildemente nos escuchan, Padre, cada mañana, Padre Santo. Gracias por este bello grupo, Señor, dándoles mucha salud, Padre, a cada uno de ellos que estamos aquí, Señor, que se cumplan todos sus propósitos, Señor, y también poner en tu mano a los hermanos que están enfermos, como Raúl Solís, William Encomo, y cada uno de los hermanos que algunos otros días necesitan en este momento, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud, y que esperamos que este fin de semana podamos reunirnos como tu iglesia, Padre, para adorarte y alabarte, Padre Santo. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Thank you very much.